relaciona con el manejo de cuencas. Bueno, vamos a empezar ya con nuestra presentación. No le vamos a dar más largas al asunto. Y cualquier cosita estamos a la orden para preguntas. Adelaide se va a encargar de esta parte, creo. Nos va a tirar el norte. Primero que nada, vamos a hablar un poco, y obviamente cuando hablemos de los impactos, es inevitable referirnos al tema de aves. Yo, por ejemplo, trabajo con aves en oficina. He trabajado con aves durante mucho tiempo, con el doctor Wayne Aren, por ejemplo, cuántos años ya trabajando juntos y bajo los proyectos que coordinábamos con el señor Jerry Bauer, por ejemplo. Y algunas de las cosas que voy a presentar aquí son resultados de investigaciones que se hicieron en costas, de tal manera que nosotros podamos entender el impacto con datos en la mano, ¿no? Vamos a decir cosas teóricas, pero también con datos en la mano, con la idea de que se entienda el objetivo más importante para nosotros, el cual va a ser que la responsabilidad de las costas empieza desde nuestro hogar, desde nuestro día a día. Entonces, primero va a empezar Marilena. Ella va a dar una introducción hablando de temas que son del tema ambiental, y después yo voy a hablar un poco más de lo de la biodiversidad. Te dejo, Marilena. ¿Qué pasó? Un segundito. Ok. Bueno, hace unos años atrás, los países decidieron de que para lograr un desarrollo sostenible se tenían que crear 12 objetivos. Exactamente, el objetivo 14 se refiere al manejo sostenible de los océanos y de los ecosistemas marinos. Esto porque alrededor de 3 millones de personas se abastecen de estos cuerpos de agua. Ellos viven de la pesca y de otras actividades, como lo son también las actividades turísticas. O sea que los océanos son parte significativa del desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, ha sido uno de los vertederos por excelencia. Todas las actividades que se hacen en la superficie terrestre terminan en el océano. Según datos, del 70 al 75% de la contaminación que va al océano proviene de la superficie terrestre. Y este 90% de los contaminantes que llegan van a través de los ríos. Uno de los contaminantes que siempre se habla y en torno al cual giran muchas campañas es el plástico. Es sin duda uno de los contaminantes que más se encuentra en los océanos. Se dice que aproximadamente 150 millones de toneladas hay actualmente en el océano. Es decir, de que ocupa una gran parte de la contaminación. Sin embargo, hay muchos contaminantes que son imperceptibles. Ahora inclusive se habla de los microplásticos, porque ya se ha encontrado tanto en peces como en otros organismos acuáticos presencia diminuta de plástico que es hasta imperceptible. También se ha encontrado en aves, que es uno de los mayores indicadores usados. Es decir, de que nos vamos enfrentando cada vez más a enemigos que ni se pueden ver. Y en el contexto de la pandemia, ahora se acerca un nuevo contaminante, que se está hablando también actualmente, que son las mascarillas, que están llegando a los océanos, y creo que en unos cuantos años puede hasta equiparar la cantidad de volumen de plástico que hay, ya que vamos a pasar con esta situación de aquí a muchos años. Entonces vemos cómo utilizamos los cuerpos de agua como vertederos, aún sabiendo que son parte esencial para la sobrevivencia del ser humano y sobre todo para el desarrollo sostenible. Es decir, de que estamos muy lejos de cumplir esas metas que terminan en el 2030. Bueno, para entender un poco de la dinámica de los océanos y cómo llegan los contaminantes, tenemos que hablar de lo que son las cuencas hidrográficas. Esta es una unidad clave para entender cómo lo que nosotros hacemos en la ciudad llega hasta los océanos. Visualicemos la cuenca como una olla. Por así decirlo, un accidente geográfico que lo que hace es recolectar agua. Tenemos la parte más alta de la cuenca, que es donde hay mayor recepción de agua, y esto después va recorriendo a través de los ríos hasta llegar hasta los océanos. Tenemos la parte media de la cuenca y la parte baja. Cuando los asentamientos se ubican en las partes altas de la cuenca, es donde mayor contaminación hay, ya que el arrastre viene desde la zona alta. Y esto también se relaciona con el ciclo del agua. El agua llega hasta las nubes a través de la evaporación y regresa a la tierra en forma
de precipitación. Y es gracias a esa precipitación que se alimentan las fuentes de agua superficial, como lo son los ríos que alimentan directamente a los océanos. Y también se alimentan las fuentes de agua subterránea, que acá en el Pacífico es de donde más nos abastecemos. Las fuentes de agua para las cuales se utiliza pozo para su extracción. Entonces, la dinámica de los océanos consiste en una relación entre el océano mismo, la atmósfera y la tierra, ya que las actividades que nosotros realizamos, ya sean buenas o malas, influyen directamente. Por ejemplo, en la lámina que les muestro en pantalla, tenemos una cuenca. En la cuenca hay diversas actividades productivas, como lo son las industrias, que está directamente, como vemos, entre la parte media y la parte baja de la cuenca, donde vierte directamente los contaminantes al océano. Tenemos también en la parte alta de la cuenca proyectos de retención de agua. Si bien esto beneficia a muchas comunidades, ya que les abastece del vital líquido, sin embargo rompe con esta dinámica que les estoy hablando al inicio, que es la relación cuenca y zona costera, ya que también esta agua que llega a los océanos provee de minerales y provee de nutrientes. Entonces, al haber un rompimiento en este ciclo, la cantidad de nutrientes que llega al océano varía. Tenemos también lo que es la agricultura. La agricultura no sostenible, que consiste en el uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes químicos, afecta directamente a los océanos, ya que por medio de la precipitación llega directamente a estos cuerpos de agua. Entonces, estos son los contaminantes que nosotros no percibimos y no sabemos de qué manera afecta a los ecosistemas marinos. Son, por así decirlo, los enemigos invisibles del océano, además del plástico, que es el más sonado. Entonces yo les voy a hablar un poco más de eso, de cómo estos demás contaminantes afectan y son imperceptibles al ser humano. Los sedimentos son las pequeñas partículas que se arrastran con la precipitación y llegan al océano. Como anteriormente les decía, estos son los que proveen de nutrientes en caso de que la cuenca esté bien manejada, donde no se use agroquímico, plaguicida, donde no hayan industrias cerca que viertan sus vertidos sin previo tratamiento. Entonces, estos sedimentos son muy importantes para la dinámica de los océanos, ya que, como vemos en pantalla, ellos ayudan también a la formación de corales. También tenemos 3 tipos de sedimentos, que son los bentónicos, los biogénicos, que son los que se forman en el mar, y los erosivos, que son a los que le damos un poco más de importancia porque son los que vienen de la superficie terrestre. Y es aquí donde se hace el arrastre de los contaminantes que anteriormente hablábamos. La cantidad de sedimentos que llega, el tamaño de los sedimentos, el peso y el origen es muy importante para saber de qué manera va a afectar al ecosistema. El océano necesita sedimentos, sin embargo, cuando una cuenca no está muy bien manejada, por ejemplo, cuando hay deforestación, el arrastre de sedimentos es aún mayor. Y eso hace de que haya mayor entrada de sedimentos al océano, y por ende no hay una proporción adecuada, porque como entra sedimento al océano, el océano regresa. Como les hablaba, los pesticidas y plaguicidas son contaminantes muy perjudiciales para el para el océano, ya que tienen un sinnúmero de químicos que afectan directamente. Por ejemplo, uno de los componentes principales de estos contaminantes es el nitrógeno. Al llegar mayor cantidad de nutrientes, el nitrógeno es un nutriente para el océano. Sin embargo, al llegar en exceso, se forma un proceso excesivo de algas, ya que el nitrógeno estimula el crecimiento de algas, y estas algas compiten por el oxígeno que necesitan también los organismos acuáticos. Uno de los principales problemas del océano actualmente, en conjunto con la contaminación, es la acidificación, ya que el océano es un receptor de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, al absorber dióxido de carbono, el océano se acidifica y por ende baja su nivel de oxígeno. Es decir, de que hay un proceso
de pérdida de oxígeno y sumado a la adición de estos nutrientes hace de que haya una menor disponibilidad para que se desarrolle vida en los océanos. Ya como hablábamos al inicio, del océano dependen 3 millones de personas, o sea que también atenta contra la seguridad alimentaria de las familias que viven en las costas. Y los metales pesados. Este es un tema muy interesante, ya que los efectos de los metales pesados no se ven a corto plazo, sino que se ven a largo plazo, ya que son acumulativos. De los metales pesados tenemos mercurio, que es uno de los más sonados, ya que son los más usados a nivel industrial, arsénico, plomo. Acá en el país, la mayor actividad minera se encuentra en la región Caribe Norte, en Bonanza, y en el Caribe Sur, también de la zona de Chontales. Entonces, en los lugares donde hay minería es donde mayor producción de metales pesados hay. También en donde hay actividad industrial, que está ligada específicamente a la utilización de estos químicos. Entonces, los metales pesados tienen la particularidad de que son bioacumulativos. Es decir, de que difícilmente el organismo los va a desechar del cuerpo. Por lo tanto, toda esta contaminación que llega al océano regresa a los seres humanos. Como vemos en la lámina en pantalla, a cómo funciona la cadena alimenticia, el pez más grande se come al más mediano, el mediano al más pequeño, y todos estos peces tienen una dosis de metales pesados. Y como es bioacumulativo, el pez más grande va a absorber toda la cantidad de contaminantes que tenían los demás peces. Y después estos peces grandes son los que el ser humano consume. Es decir, de que todas las actividades contaminantes que generamos regresan a nosotros y nos afectan. Y también afecta a la fauna marina y específica a la fauna que vive en la costa, como por ejemplo la ave. La ave es uno de los animales más estudiados referente a contaminación, ya que son bastante sensibles y también son indicadores de la calidad de los ecosistemas. Entonces, más adelante mi compañero Marvin les va a hablar de cómo se han estudiado estos metales pesados en la ave y cómo nos da una idea de cómo están los ecosistemas marinos actualmente. Quisimos tocar este tema específicamente de los sedimentos porque también está ligado con la limpieza de playas. Como les decíamos, es importante que una cantidad adecuada de sedimentos llegue al océano. Cuando hay técnicas inadecuadas de limpieza de playas, por ejemplo, la remoción de las dunas son esos montículos de arena que se forman como se ven en la imagen. Entonces, cuando hay un rompimiento de ese equilibrio, se afecta la cantidad de entrada y de salida de sedimentos. Por lo tanto, es muy importante que cuando vayamos a desarrollar limpieza de playas, atendamos directamente las orientaciones que nos va a dar el responsable de la limpieza, ya que ellos están entrenados para saber cuál es la manera adecuada de hacerlo y cómo nosotros podemos intervenir lo menos posible el ecosistema costero. También los cambios oceanográficos recientes, esto se relaciona más a lo que es el cambio climático. La crecida de los niveles del mar también hace de que la dinámica de la sedimentación se rompa. Y a esto pues es un poco natural, pero como sabemos, la parte del cambio climático también está influenciada por las acciones del hombre. Entonces vemos cómo todo esto también es un efecto en cadena. Actividades que generamos en la ciudad y que creemos que no repercuten de ninguna manera en los océanos, sí lo repercuten, ya que actúan sobre el cambio climático y el cambio climático también afecta a los océanos. También tenemos que la degradación y la alteración de los ecosistemas marinos. Anteriormente hablábamos cómo los corales se forman también por los sedimentos que llegan al océano, y como los corales se forman a partir de los sedimentos, también una ruptura de estos corales hace un desprendimiento de sedimentos que afecta la fauna que se encuentra en el fondo. Y la disminución de sedimentos debido a la intervención directa del hombre. Tal vez en nuestro país no es muy común, pero sí en otras zonas costeras se colocan grandes plataformas que se dedican a la extracción de petróleo o también actividades mineras. Entonces vemos cómo estas actividades directas que el hombre aplica sobre los océanos afectan aún más a los ecosistemas.
Entonces, ahora vamos a hablar de cómo esta contaminación ha sido medida en especies y específicamente en las aves. Los dejo con mi compañero Marvin. Bueno, gracias Elena por esa introducción. Vamos a continuar con la charla. Entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre la biodiversidad de costas y riberas. Vamos a dar ejemplos prácticos de cosas que hemos investigado y las cuales nos muestran cuál es el grado de afectación que pueden tener, no solo por la basura, ¿verdad? La cual todo el mundo está bombardeado en las redes el día de hoy por pajaritos que tienen plástico en los picos, cosas de plásticos en el cuello, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas que son muy tristes de ver, obviamente, pero las cuales son evidentes. Pero vamos a hablar un poco de los enemigos ocultos, de lo que no es tan evidente también en la contaminación costera. Uno de los grandes problemas que tienen las costas, y digo problema porque el problema es el ser humano, no la costa, es que la primera capa de los primeros 4 a los 10 centímetros es donde se encuentra mucha de la biodiversidad invertebrada en las costas. Toda esta área, toda esta dinámica de mareas, la cual ha hecho que las especies se adapten a las condiciones de la costa, ha ocurrido durante miles y miles o tal vez millones de años. Entonces, las especies que viven en las costas no solamente están ahí porque es más cómodo, por decirlo de alguna manera, sino porque en esos primeros 4 centímetros está gran parte de la riqueza de los moluscos, de los bivalvos, de los invertebrados, de los cuales las aves se alimentan. Y estas aves, ya viéndolo más en perspectiva, tienen adaptados sus picos inclusive para el tipo de biodiversidad que ellos van a consumir. No es que ellos consumen cualquier cosa, ellos sencillamente son selectivos, pero necesitan que las condiciones de las costas, de los lodos en las costas, de esa área que está después de la línea de agua y la cual se mueve unos metros, que puede variar dependiendo de la costa, si esta dinámica cambia y si cae contaminación de arrastre, como decía Elena, la erosión, o si cae contaminación de contaminantes, todo eso se va a ir acumulando en las costas, ¿verdad? Y se va a convertir eso en algo más allá visible solo de la basura, lo cual ya sabemos que es muy perjudicial. También se va a volver perjudicial porque también va a afectar toda esta biodiversidad pequeña, la cual va a venir acumulando virutas de plástico, trozos de plástico, metales pesados y un sinnúmero de componentes los cuales afectan a la biodiversidad que ella habita. Muchas de las aves que ustedes van a ver en las costas, por lo tanto, son aves pequeñas, los picos son característicos y ellas van a andar corriendo por la costa buscando un lugar óptimo en el cual se puedan alimentar. Entonces, regresando a la lámina anterior, vemos lo delicado que es la protección de una costa, porque la protección de una costa va más allá de solamente de evitar que se bote basura. Incluso si hay arrastre de sedimento desde arriba de la cuenca, ya la costa está siendo afectada. Y no digamos más, por ejemplo, y no es que nosotros estemos en contra del turismo, pero sí también saber medir los impactos del turismo cuando la gente hace actividades en la costa de manera descontrolada. Entonces, ¿qué pasa? Esta foto que les estoy enseñando aquí es un lugar en Chinandega, el cual ya está abandonado por muchos años y los manglares se están recuperando en estas áreas de costa. Ahí podemos ver en los círculos cómo hay todavía basura tirada. La permanencia de la basura o la reaparición de basura, ya sea por un arrastre nuevo, es un problema el cual muchas veces no se puede manejar si no se hace un correcto manejo de la basura en lo que desde que se genera. Esto viene de la parte de evitar de que la basura se salga de control y llegue a los centros de acopio correctos y la basura pueda ser sometida a un sistema ya sea de reciclaje o un sistema de destrucción in situ. Este es un tema muy, muy complejo y es uno de los grandes talones de Aquiles que vive en Nicaragua y estoy seguro que nuestro compañero va a hablar más de eso, yo no me voy a adentrar. Pero aquí podemos ver cómo un sitio que está abandonado, en el cual no hay ninguna actividad humana reciente, y ese sitio tiene al menos 10 años de estar abandonado, hay todavía presencia de basura considerable. Y esto es una foto al azar, así que la tiré. Ni siquiera estoy tomando todo el panorama. Entonces, aunque se abandone un sitio, aún así la basura sigue siendo un problema y eso es lo que hay que entender. Por eso hay que parar ya, ¿no? Con el tema de generación descontrolada de basura. Aquí también tenemos otro problema y es el principal problema de la naturaleza, que es el ser humano. El ser humano con su crecimiento exponencial descontrolado, sumado a su falta de autogestión de las actividades que realiza cada persona, crean y desplazan los lugares de costas y riberas, además de contaminarlos. Ese es otro problema, porque no estamos diciendo de que no haya, pues la gente tiene que buscar donde vivir,
pero un ordenamiento territorial debe contemplar conocimiento científico y geográfico, en el cual se tenga conocimiento pleno de cuáles son los sitios, los cuales sí pueden ser habitados y cuáles no. Y en el caso de ahí tenemos una foto en la laguna de Tisma, por ejemplo, la cual es una reserva Ramsar, lo cual significa que es de importancia internacional, no solo nacional, y vemos claramente cómo ahí hay gente habitando cuando no debería estar ahí esa persona. Entonces, ahí obviamente el problema de gente habitando esta zona es un problema más complejo porque es un problema social, político y económico. Y obviamente no lo vamos a resolver nosotros así como diciendo que se resuelva. Pero es necesario que se entienda de que esto genera cambios en los ecosistemas, los cuales al ecosistema le costará años poder recuperarse. Y están los fenómenos naturales como que ya ha sido una introducción Elena. Esta es una playa después de la tormenta tropical Nate, y vemos cómo la playa quedó completamente abarrotada de un montón de basura. Ahí a simple vista se ven palos y troncos, pero ahí cuando uno ya se metía a ver, ahí había botellas, plástico, productos difíciles de degradar como los pañales desechables, etc. Había una cantidad de basura ahí que ustedes no se imaginan. Y es casualmente, esa basura está acumulándose y sedimentándose en esa zona que hablaba en las láminas de atrás, tan delicada, que es la que la biodiversidad ocupa para desarrollarse de manera saludable. Entonces, esto, aparte de que visualmente es feo y asqueroso, también tiene una repercusión en la productividad de la biodiversidad de los ecosistemas porque los degrada y los debilita, haciendo que los ecosistemas sean menos naturales cada día. Vamos a hablar un ejemplo de una investigación que realizamos en conjunto con el Instituto de Investigación Biodiversity Research Institute, el Instituto Forestal de Estados Unidos y la universidad, donde participó el doctor Weiraren, y se hizo un estudio a nivel de cuenca, donde se hicieron muestreos de mercurio en la sangre y en las plumas de las aves, desde las partes altas, esas partes que se hablaban en las láminas de trelena, de las cuales generan un impacto en las costas, hasta las costas. Y ahí se mostraron distintos sitios en los cuales se capturaban a la ave y se le tomaban las muestras. Básicamente lo que se hacía era sacar sangre, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Se hacía una extracción de sangre de manera segura y ética y se arrancaba una pluma del ave. La sangre nos ayuda a proveer información de la contaminación que está ocurriendo en el momento, ¿verdad? Cuando uno extrae la sangre del ave, uno puede saber cómo está la contaminación recientemente. Y la pluma muestra una acumulación de la contaminación del ave en el momento que la pluma estaba creciendo. Eso es muy útil cuando hablamos de aves migratorias, porque si capturamos a las aves aquí nos permite saber que si el ave estaba en Estados Unidos o Canadá y allá mudó sus plumas, en ese momento fue que el ave bioacumuló mercurio. Las aves las dividimos básicamente, teníamos aves de hábitos acuáticos como los martines pescadores o todas estas aves como las águilas pescadoras, los cormoranes, etcétera, que son aves que viven en el agua y que se alimentan completamente de peces y que su dieta es estrictamente peces y que necesitan de espejos de agua. Teníamos las aves terrestres que habitan las riberas, que eran las aves que se encontraban cerca, pero que son aves terrestres, no que están directamente alimentándose o sobreviviendo de las zonas de agua. Y las aves playeras o de hábitos costeros, en las cuales las principales son los que le llamamos playeritos, como el de la foto, pero sin embargo pueden haber otras especies también, las cuales utilizan estos primeros 300 metros o 200 metros o 100 metros, dependiendo de la costa, de zona fértil para alimentarse. ¿Qué fue lo primero que encontramos? Estos son los datos de mercurio medido en partes por millón, y la cual en las plumas de las aves pudimos encontrar que había una presencia considerable de mercurio, porque está arriba de 1, tanto en la zona norte como en las zonas de las costas. Después esto nos daba a entender que había un problema de contaminación de mercurio desde las zonas altas del país. Después ya lo quisimos ver por partes y primero analizamos, por ejemplo, por los tipos de aves, según lo que les estábamos diciendo, acuáticos o playeras o terrestres. Y nos dimos cuenta, en el caso de las plumas que está bioacumulada, obviamente los valores eran más altos y los de la sangre eran más bajos, estaban por debajo de 1. ¿Qué nos dábamos cuenta, sin embargo, en las 3 gráficas? Que las especies terrestres tenían concentraciones de mercurio bajas, aparentemente no peligrosas para la especie. Pero sin embargo, las especies de hábitats acuáticos y las playeras sí tenían concentraciones altas. De hecho, miren qué interesante. Hay una diferencia en la contaminación de mercurio en la sangre, lo cual demuestra contaminación local de las playeras a las especies de hábitats acuáticos.
diciéndonos estos que las aves playeras, que a veces uno piensa que solamente son las aves que comen peces, las que tienen contaminación de mercurio, pero nos damos cuenta que estas aves playeras, estas aves que se alimentan de invertebrados, estas especies estaban teniendo niveles de contaminación de mercurio importantes, incluso mayores que aquellas especies que se alimentan de peces, lo cual nos demuestra cómo las aves playeras o estas que están en las costas están sufriendo también percances debido a la contaminación de metales pesados. Después vimos una diferencia para ver las migratorias y las residentes y fue bastante evidente que las especies migratorias, tanto en la sangre como en las plumas, tenían niveles más altos de mercurio, lo cual demuestra que esto es un problema global, ¿verdad? No solo es un problema de aquí, y es un problema que requiere soluciones integrales en redes internacionales, ¿verdad? Porque no solamente son problemas de un país u otro, sino que son problemas que las aves, en su paso por los sitios donde van volando, ellos están adquiriendo, están siendo expuestas a los metales pesados. Después les quería hablar un poquito rápidamente de la distribución de las aves de la costa y quería usar como indicador una ave que es estrictamente costera, que es el Quiscalus nicaragüensis, que es el zanatío nicaragüense. Esta ave, como pueden ver en el mapa, habita principalmente las costas y riberas de los dos grandes lagos y una porción del río San Juan. Esta ave está adscrita definitivamente a las áreas de lodo y lo vamos a ver más adelante. Y esta ave sirve de indicador porque, como pueden ver aquí en la línea, a como aumenta el número de individuos de Quiscalus nicaragüenses en las costas, así aumenta la cantidad de individuos de otras especies, lo cual demuestra que él es un indicador de calidad del ecosistema. A cuanto más Quiscalus uno encuentre en los ecosistemas, significa que el ecosistema está en mejor estado. Al ser un buen indicador, nosotros nos dimos cuenta de algo con el Quiscalus, y es que el Quiscalus no se mueve más allá, aparentemente, de 250 metros de la costa, de la línea de costa. Esto significa, y pueden ver que en los primeros 50 metros es un ave súper común. Él va a habitar los primeros 50 metros de la línea costera y se va a estar alimentando de los lodos y se va a estar alimentando de todos estos animalitos invertebrados los cuales se encuentran ahí. A veces uno pensaría que como es un zanate es un animal generalista como el que vemos en las ciudades y no hay que confundirse. Este es un ave que, aunque no sea un playero, es un ave que evolucionó para tener hábitos muy parecidos a los playeros y él necesita estar escarbando entre las áreas de lodo. Si estas áreas de lodo son degradadas o se secan porque hay sequía o hay un exceso de agua por las tormentas, estas aves tienden a tener extinciones locales temporales, lo cual hace que, como indicador, como vemos aquí, de lo que es la diversidad de las especies, nos demuestra la importancia de la conservación de estas costas en los primeros metros. A veces uno cree mucho en las compensaciones y las compensaciones no sirven de nada. Si nosotros no cuidamos el área donde los animales viven, los animales suelen ser bastante restrictos a estos ecosistemas y ellos van a tender a extinguirse si las condiciones son deplorables o si las condiciones disminuyen. Y con esto terminábamos la charla. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a sus preguntas y gracias por habernos escuchado. ¿Vale? Excelente, muy bien. Estamos recibiendo ya también colaboración de amigos que van a estar coordinando la limpieza de playa. También tenemos desde Puerto Rico gente valiosa y conservacionista también que nos sigue en las redes sociales. También tenemos de Estados Unidos, se ha conectado nuestra amiga Tamberly Cowell de Conservation Connections. Nos están viendo desde allá. Saludos a todas las personas entonces que se están conectando y los coordinadores de playa, evidentemente, que van a estar con nosotros el día de mañana en la zona pacífica. Gracias. Detrás, por favor, Fadi. Gracias a todos. Vamos con Ronald Fonseca, director ejecutivo del Centro de Producción Más Limpia aquí en Nicaragua, que Ronald, también agradecerte por tu tiempo, todo tu esfuerzo, por estar siempre apoyando todas estas iniciativas de conservación. Y pues quiero presentarles, Ronald ha estado trabajando también en la zona de San Juan del Sur, Rivas y Ometepe, en un proyecto muy interesante sobre la extracción de residuos sólidos. Entonces yo quiero dejarlos a continuación con Ronald para que él nos explique cuáles fueron también estos hallazgos en términos, ¿verdad?, de ayuda y protección al medio ambiente a través de
la extracción de residuos sólidos. Ronald, quedas en este momento. Bueno, muchas gracias, Adelaide, por la presentación. Creo que la presentación anterior de Marvin y Elena fue muy interesante. Realmente ahí hay bastante información que es importante que todo el mundo que estamos en este tema y también la población en general vea el daño que estamos ocasionando nuestra forma de vivir en cuanto a la contaminación de los cuerpos de agua, de las playas, de la vida marina, la biodiversidad. Y pues quiero agradecerte el espacio y también contarte más o menos qué es lo que nosotros hicimos y hemos estado haciendo desde hace más o menos unos 5 años en la zona de San Juan del Sur, en la zona de Ometepe, pero principalmente estar siempre en relación con este tipo de actividades como un centro de producción más limpia, dado que es una parte importante de nuestra misión. Algo de antecedente que creo que va a ser bastante rápido, pues ya lo dijeron Elena y Marvin. Esta es, por ejemplo, una radiografía de la basura en Nicaragua. Esta fuente de Karenik, de Yanni, que en Nicaragua, según la cantidad de residuos orgánicos, representa el 50%, el 12% otros, metales un 2%, el vidrio un 5%, el plástico un 14% y el cartón un 17%. En realidad, en Nicaragua no tenemos bastante información bien consolidada y parte del proyecto que nosotros hicimos en San Juan del Sur y en Ometepe también es cuantificar cuánto es la generación de residuos que se generan en cada una de esas municipalidades. Algo de información, por ejemplo, de cómo llega el plástico a los océanos y qué sucede con esto. Ok, todos estos plásticos que usamos, principalmente el plástico, porque el proyecto nuestro se basó en basura plástico y también basura que llega al mar directamente y que no se degrada. Entonces, esta información de Greenpeace, por ejemplo, dice que el 79% de los plásticos desechados hasta hoy acaba en vertedero o en el medio ambiente. Se han encontrado plásticos a 10.000 metros de profundidad en los cuerpos de agua, en el mar, y cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas de plástico en España. Esto habla de una referencia de España. Según las Naciones Unidas también, hay un estudio que dice que 1 millón de botellas de plástico se compran por minuto en el mundo. 4 trillones de bolsas de plástico se usan anualmente en el mundo y 8.3 mil millones de toneladas de plástico se produjeron en 2017. Y de esto en el mundo solo el 9% se recicló. ¿Qué significa? Que van a cualquier otro lugar, menos a un lugar donde puedan reciclarlo o convertirlo en un nuevo plástico. Un poco reforzando lo que había dicho Elena y viendo que igual nosotros nos encontramos todo esto cuando hicimos nuestras limpiezas marinas y limpiezas de playa, que se encontraban hilos de pesca, que no son el montón, pero sí, estos tardan 600 años en degradarse. Las botellas plásticas de todo tipo, de toda marca, encontramos también los cubiertos para comer. Habían muchos cubiertos plásticos de comida, ahí dice 400 años. Encendedores, 100 años, un vaso de plástico, 65, 75 años. Las bolsas de un solo uso, que es un problema mundial, tardan 55 años en degradarse. Encontramos también, aquí habla de suela de zapatos, 10 a 20 años, una referencia, pero también nosotros encontramos ahí trajes de baño, ropa de vestir, chinelas de todo tipo. Colillas de cigarro también es un problema. Hay un montón en las playas de San Juan del Sur y principalmente se generan pues por mucho turismo y cosas así, pero también encontramos un montón de encendedores y esta cuestión de los cigarrillos, la colilla. Esto tarda unos 5 años en degradarse. Y un globo, 6 meses en degradarse. Debido a que el plástico es muy persistente, como decía también anteriormente, estos los encontramos en todos lados. Llegan al mar y estos son ingeridos por la fauna marina y por las aves, como dijo bien Marvin. También los plásticos que encontramos en la superficie solo son la punta del iceberg, porque menos del 15% de todos estos plásticos que hay en el mar se han identificado zonas muy grandes de sopas de plástico que le llaman en varios de los mares del mundo. Y hay una elevada concentración de microplásticos, como también nos decían ellos. No me voy a tener mucho aquí, pero creo que algunos han escuchado de la isla de basura del Pacífico.
Esta es la isla de basura que está creciendo inmensamente, donde esta isla está situada en uno de los 5 giros oceánicos más grandes del mundo. Aquí pueden ver la ubicación. Está en este giro del Pacífico Norte y esta isla de basura casi ya lleva el tamaño de un país, no el nuestro, pero por ejemplo un país pequeño como podría ser El Salvador, un poco más pequeño, pero es grandísimo. Y se siguen acumulando porque las corrientes los traen de todos lados, entonces llegan a acumularse en este espacio. Bueno, es un poco de antecedente de por qué es difícil quitar el plástico de la naturaleza y también cómo llega hasta las costas y a las playas y de qué manera afecta lo que nos dijo anteriormente Marvin y Elena. Ahora, hablando un poco del contexto del proyecto que nosotros hicimos en el año 2017-2018, bueno, nosotros tenemos como Centro de Producción Más Limpia 20 años de estar promoviendo la institucionalización de producción más limpia a nivel local y nacional en Nicaragua. Promovemos el desarrollo sostenible y apoyamos el uso eficiente de recursos, no solamente residuos y materiales, sino también agua y energía. Principalmente decidimos hacerlo en San Juan del Sur por la contaminación que existe vía turística. En aquel tiempo estaba muy bueno el turismo y se pudo tomar información, se hicieron estudios incluso de cuánto generaba por persona y por poblador, van a ver el dato, y se hizo el proyecto en la costa, las costas del río San Juan del San Juan del Sur, aledañas, la bahía, y en la cuenca 73, que es donde viene el río San Juan del Sur y baja hasta la bahía. Y esto lo hicimos con una convocatoria del proyecto Pequeñas Donaciones de CAFTA-DR, que promueve bastante el tema de la eliminación de los residuos sólidos, la gestión integral de los residuos, y ya la última convocatoria, que fue esta, fue dirigida a plástico y residuos marinos. Sin embargo, anteriormente también tuvimos la anterior en Nicaragua y la hicimos en Ometepe, igual en la gestión de residuos ya en el lago y en todas las actividades turísticas que estaban alrededor. ¿Cuál es el contexto también? Bueno, primero motivar a autoridades y actores locales, pero sí nos encontramos bastante apoyo. Como pueden ver aquí los logos, la Cámara Nacional de Turismo tiene mucha relevancia y es uno de los actores importantes que, a pesar que no hay proyecto, ellos siguen limpiando las playas siempre que se puede. Incluso nosotros hemos tratado de apoyar siempre en este tema porque es muy importante, dado que la basura nadie la recoge y ahí está acumulándose. La alcaldía hace su trabajo, pero siempre se necesita que esto va caminando, llega a las costas, llega al fondo del mar. Y bueno, ahí les voy a contar más o menos qué es lo que hicimos, porque también trabajamos con pescadores, grupos de pescadores, para hacer limpiezas de fondo de mar con buzos y trajimos una cantidad inmensa, no solamente de plásticos, sino llantas, habían zapatos, habían residuos de construcción y todo este montón de cosas que llevamos daña el medio ambiente, daña el ecosistema y le cambia el pH al agua y obviamente esto provoca que los animales marinos y también las aves se contaminen. También andan flotando por ahí, nos encontramos el plástico de un solo uso. Y se crearon alianzas importantes desde la planificación del proyecto. Como les digo, aquí se apoyamos bastante con las cámaras de turismo, entró Coca-Cola, también tuvimos apoyo de la alcaldía en cuanto a la recolección de los residuos. Algunos datos relevantes, bueno, las jornadas de limpieza fueron en la ribera de los ríos de San Juan del Sur y el propósito de reducir la cantidad de residuos orgánicos que llegan al mar. Según el estudio que hicimos, cada ciudadano en San Juan del Sur genera 0.4 kilogramos por día. Esto significa, en promedio, casi 1 libra por día de residuos genera cada persona en esta zona. En relación a los residuos inorgánicos, que abundaron utensilios de comer, plásticos, botellas PET, filtros de cigarros que contaminan a los peces y así sucesivamente. ¿Cómo llegan al mar? ¿Cómo se genera todo esto? Principalmente en aquel momento, 2017, era por el turismo. Y también el arrastre que trae toda esta basura de las comunidades de las zonas altas que están en la costa y que son una de las fuentes también importantes de contaminación que se encontraron. Otro dato relevante, en primera instancia hay que tener claro que los plásticos y estos residuos inorgánicos no desaparecen nunca de la naturaleza, siempre están ahí, más bien se degradan hasta convertirse en micropartículas de plástico, que nos dijeron anteriormente,
que son comidas para los peces, y no solo los peces, también las tortugas, también toda la fauna acuática, todos estos microplásticos se acumulan en los órganos y los músculos de estos peces, y luego incluso los comemos nosotros, pero también los peces. Hay peces tragando bolsas, otros residuos pensando que son alimentos. Y esto, como les decía, genera un cambio en el pH y la composición del agua, afectando este hábitat de peces y plantas, y esto afecta grandemente la vida marina. Bueno, entre los objetivos, pues, trabajamos mucho con comunitarios. ¿Por qué? Porque es importante dejar la capacidad en la zona y hacer grupos de comunitarios. Incluso habían personas que no tenían empleo, y más a comienzos de 2018, a mediados, que terminó el proyecto en agosto del 2018, y entonces muchas personas se dedicaron a esta labor. Incluso venían de Rivas a trabajar al botadero de San Juan del Sur, y nosotros vimos cómo equiparlos, cómo capacitarlos, cómo darle condiciones higiénicas, de salud y todo lo demás, porque es un trabajo muy difícil, la recolección de los residuos y la basura, y es bastante mal visto, mal pagado, incluso hay discriminación, y en realidad mucha gente, comunitarios también se empoderaron para apoyarlo. Otro factor de éxito fueron involucrar a los empresarios turísticos. Había bastante conciencia, creo que todavía hay bastante conciencia ahí, porque nos decían los mismos empresarios que ellos viven de la belleza que tiene San Juan del Sur, y si ellos no la cuidan, entonces la gente va a dejar de llegar. Eso era importantísimo, y lo vimos como muchos de los negocios entraron a procesos de formación en ecoeficiencia, economía circular. Otra cosa, tuvimos el apoyo, pues, de la alcaldía en ese momento para recolectar los residuos. Un poco más difícil a comienzos de 2018, ya con toda la crisis, pero ya no se pudo trabajar, pero sí al comienzo nos acompañaron bastante bien. También sociedad civil, grupos de colegios y gente que tenía alguna participación fueron sensibilizados. Y por ende fue mejorada la gestión integral de residuos por medio de los estudios que hicimos, capacitaciones, asistencia técnica en todos estos temas. Esa es una de las recolecciones. Hacíamos pesaje y segregaciones de residuos. Tenemos datos desagregados por cada tipo de residuo que se encontró, y pues fue un trabajo bastante bueno. Aquí están los aliados principales. Estos son grupos de recicladores y grupos de mujeres también que trabajan el tema de ocupar los residuos que se recolectaban para hacer algún tipo de manualidad. En este caso está aquí, por ejemplo, las mujeres tejedoras por la naturaleza de San Juan del Sur, que están al lado del Ostional, y ellas hacían, bueno, no sé si las conocen, pero ellas hacen unos bolsos muy lindos a partir de las bolsas de un solo uso, de colores. Ellas las lavan. Son 36 mujeres que están trabajando este tema, y salen a hacer recogido de bolsa a las calles. Salen a las playas a recoger. Incluso hicieron muchas de las limpiezas de playa que hicimos, las hicimos con ellas. Iban casi todas, las transportábamos y comenzábamos a limpiar la playa, y todas las bolsas que agarraban, ellas comenzaban a hacer los bolsos. También otra cosa es que estas mujeres formaron otro grupo en el Carrizal, que queda en San Juan del Sur, que se formaron 20 personas, mujeres todas, para enseñarle cómo hacer los bolsos. Después comenzaron a innovar, hicieron también billetera, hicieron también monedero, hicieron también llavero, y ahora pues ya se transmitió la capacidad de estas mujeres a otras. Hubieron recolectores de vertedero, a los cuales atendimos más de 30 personas que se dedicaban a esta actividad. Al comienzo eran solo 12 los que estaban en el vertedero. Con la crisis se intensificó la cantidad de gente que entró. También estaba una universidad que se llama Comunidad Connect, y los pescadores de arrecife. O sea que fue un andamiaje muy bueno, y bueno, fue financiado por el Departamento de Estado con el fondo del Beta y parte del DR CAFTA. Aquí está Cantur también. Entonces, como pueden ver, hubo una gran articulación de actores en la cuales pudimos nosotros llegar a algún grupo meta. Permítame, ¿qué me está pasando? Okay. Esta era la mascota incluso que creamos. Esta mascota sirvió mucho para las capacitaciones, para las formaciones, y también para diseminar todo lo que se estaba haciendo en el proyecto. Fue muy interesante. Se llama Juanito, y, y se creó una historia incluso de esta tortuga, que era un reciclador de base. Ahí anda su palito para reciclar, ahí anda su botella que está levantando. Y muy interesante pues todo lo que hicimos con este proyecto. Otra cosa importante es involucrar también a empresas privadas que ya estaban trabajando en la zona. En este caso, Coca-Cola FEMSA
También en algún punto ya estaba saliendo la cervecería, pero también ellos aportaron. Entonces, aquí hay algunas fotografías, por ejemplo, de cómo estaba la playa en el momento. No solamente son residuos también de árboles, palos que llegan ahí, pero también principalmente fuimos a todas las zonas de los mangles también, y ahí había mucho residuo que estaba acumulado y que había que buscar cómo sacarlo de ahí. Los resultados, por ejemplo, en las limpiezas de Costa de Río, se hicieron 5 jornadas de limpieza, 3 en costas y ríos. Pueden ver aquí la desagregación de participantes, hombres, mujeres, y cuántos kilogramos se recuperaron por cada uno de estas. Igual hicimos limpieza en el fondo marino, en la cual trabajamos con unos 15 buzos, de los cuales teníamos que estar alternando porque no había muchos equipos, pero sí se sacaron 3.299 kilogramos de residuos. Y en las 3 limpiezas de playa se recogieron 830 kilogramos, lo cual en total fueron más o menos unas 5 toneladas. Aquí están desagregados. Aquí son solo de las limpiezas, pero al final se hizo también un festival reciclatón, en el cual nosotros pudimos hacer un concurso para premiar a los recicladores de base a ver quién recogía más plástico. Al final, entonces, aquí está la desagregación de las limpiezas y las jornadas marinas: latas de aluminio, ferrosos y cobre, botellas PET, incluso sacamos madera del mar, vidrio, un montón de vidrio, residuos electrónicos, poquito, porque este producto casi no llega, pero es muy poco también en la zona. Poliestireno, poroplast y otros, que esto sí nos da una forma de reciclarlo, y todo eso lo separamos. Y también habían varios inorgánicos como telas, nylon, hules, pantalones y cosas así. Como les decía, hasta trajes de baño allá. Otra cosa que también se tomó en consideración también, que había mucho voluntariado y gente que se daba cuenta de las jornadas de playa, y le decíamos, ¿cómo se dieron cuenta? No, es que vimos en Facebook y venimos desde arriba, porque nos interesa este tipo de temas. Y eso es importante previo a lo que vamos a hacer mañana en 19 playas, que Adelaide nos va a dar los detalles, porque es importante sumar esfuerzos, siempre con precaución con esto del COVID, pero estamos tomando las medidas necesarias, pero siempre importante sumar esfuerzos. Entonces hubieron voluntarios, niños deportistas también, se hicieron algunas actividades de deporte, y el reciclatón, que al fin y al cabo se sacó 379 kilogramos más de plástico y residuos electrónicos 254, para un total de 931 kilogramos más adicionales de todo el total que ya se había recolectado. Al final se obtuvo una cantidad de 5 toneladas completas de residuos que se pudieron recoger del mar, sacar del mar y de las costas. Y actualmente pues nosotros estamos apoyando siempre esta zona, pero siempre desde nuestras posibilidades, dado que pues nosotros tenemos una oficina en Ometepe, y por ahí pues de repente se hace algún trabajo y les dejamos también material, pero siempre es importante, no solo en esta playa, sino en todas las otras playas, de manera que podamos nosotros ayudar, primeramente concientizando en que se deje de reducir la cantidad de uso de plástico, más de un solo uso, también usar muchas cosas que nosotros en nuestros talleres decimos, hay que usar cosas que sean rellenables, y un montón de medidas de coeficiencia que ayudan mucho a que se reduzca todo este uso de plástico y consumo, y más de bolsas de un solo uso. Aquí está el total que recolectamos: 5 toneladas más o menos en ese año que estuvimos trabajando, en 5 limpiezas más un festival. Y bueno, y comentarios finales, pues la gente realmente no ve esa relación positiva entre los costos-beneficios de las jornadas de limpieza, pues porque ven, es mucho voluntariado, no te pagan por hacerlo, y también hay muchas cosas que la gente no tiene la conciencia necesaria. O sea que este proceso debe ir acompañado de concientización, debe ir acompañado de mecanismos de formación de capacidades, de muchas talleres y cosas que les puedan ayudar a la gente, y enseñarle también otra cosa: cómo construir algo nuevo con el modelo de economía circular, cómo hacer algo con esos residuos que se recolectan también, porque eso hasta cierto punto, hasta fue un punto de generación de ingresos para estas mujeres que se crearon y que hicieron otras cosas con otro tipo de productos que se recogían también del mar y de las playas.
por lo que tal nosotros pensamos que son un buen método para hacer reflexionar a vecinos, pequeños negocios, sobre el manejo de los residuos en las zonas costeras. Entonces, básicamente eso es lo que les iba a contar. Nosotros seguimos en la lucha de tratar de concientizar, de ayudar a la gente a aprender todo este tipo de cosas dentro de las zonas en que trabajamos. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar mañana con San Juan del Sur, nuevamente nosotros. Y bueno, Adelaide tal vez nos puede contar un poco más de la actividad. Y les agradezco pues su participación hoy. Gracias. Correcto. Gracias, gracias Ronald. Realmente es interesante todo el trabajo que en alianza se puede lograr hacer cuando realmente se tiene todo este plan, ¿no?, de trabajo en el que el fin común es la conservación de la biodiversidad. Bien, para continuar, ¿verdad? Tenemos aquí algunas preguntas y al final yo voy a dar algunas orientaciones con respecto a la limpieza del día de mañana. Y quisiera entonces dar paso a la pregunta que hace, el comentario que hace Lesbia Mendoza. ¿Han realizado investigación sobre presencia de contaminantes persistentes en aves o solo lo han hecho en metales pesados? La población en general debe apostar a la prevención y no a la mitigación o compensación. Yo creo que esa pregunta, Marvin, si nos pudieras apoyar ahí, ¿verdad? No, no se ha hecho. Esa fue una investigación que se llevó a cabo en ese momento porque había preocupación con el tema del mercurio en Nicaragua. Y ustedes ya saben cómo es el vaivén. Esa fue una investigación que realizamos entre el 2012 y 2014. Pues, y después de eso no hemos vuelto a tocar el tema, honestamente. Pero es una buena pregunta y una buena observación para ver realmente dónde deberíamos de estar buscando esfuerzo en los próximos 5 años. Correcto. También tenemos a Ana Chévez, que hace aquí también una observación. Ana Chévez es coordinadora por Paso Pacífico de la Limpieza Internacional de Costas aquí en Nicaragua, y ella desde la bella tierra y lindas costas de Ostional hace este comentario, y es que algo terrible que hemos encontrado son latas de aceite que aún tienen residuos y las olas las tiran a la playa. En ese sentido, Ronald, no sé si tenés algún aporte al respecto, ya que también creo que en tu lámina se encontraba este tipo de artículos. Y la verdad que aún así hay cosas que se recuperan y se venden, las encontramos, incluso baterías, las baterías que tienen todo ese montón de químicos que nos hemos dado cuenta que cuesta ese líquido sacarlo y además contamina grandemente. Nos encontramos baterías, nos encontramos también pinturas, como dice Ana, pero en menor cantidad en el momento que extrajimos, porque en realidad es muy difícil esta parte de la limpieza de fondo marino. Principalmente ahí fue que se encontraron ese tipo de cosas, porque todo lo que está por debajo del mar uno no sabe qué hay abajo y no sabemos hasta qué punto hay una gran cantidad de materiales tóxicos que han desechado. Incluso también en las playas, en las costas no encontramos ese tipo de residuos, pero sí en el fondo marino se encontraron todo ese montón de cosas que eran baterías de carro y no sé pues cómo sacarlas de allí, deben haber un montón. Incluso nosotros recorrimos solo la parte de los 3 cuadrantes de los 4 que tiene la bahía. Y eso es inmenso. Todavía más adentro hay un montón de cosas que están hundidas. Pero sí, hay cosas que son inverosímiles. ¿Cómo llegaron ahí? Todavía están con la pintura tapada. Encontramos un par de cosas así. Pero sí hay otro tipo de contaminante que es muy difícil que lo podamos sacar fácilmente. Así que lo que nosotros proponemos es más bien concientizar a la gente para que no tire estos residuos, para que vea qué puede hacer con ellos, para reducir el uso de cosas de que sabemos que van a terminar en el mar porque nadie las levanta. Incluso el porcentaje de recolección que tienen las alcaldías en cada municipio no llega ni al 40, 50% según el estudio que hicimos. O sea, ellos no llegan a traer toda la basura que llega a todos lados. Entonces vienen las lluvias, vienen los fuertes de las zonas altas y se traen todito eso y lo meten al mar. Y ahí es que viene la contaminación de todas las especies marinas y las tortugas, de todo lo que dijo Marvin y Elena, de lo que hace Ana, que también trabaja en Paso Pacífico con las tortugas. Entonces, sí, es muy crítica esa parte. Correcto.
Correcto. También tenemos acá Silvia Aguilera Maldonado pregunta, ¿en qué zona de Nicaragua las aves presentaron mayor cantidad de mercurio? Estuvo dividido entre la zona costera y la zona alta, como vimos en imagen. En la zona alta, en la zona de Jinotega específicamente, pero también había mucho en la zona de la Playa La Flor, lo que eran desembocaduras, ¿verdad? Donde estaban las desembocaduras había contaminación bastante también. Correcto. Jocelyn Yolanda Salgado pregunta, comenta que hemos encontrado hasta baterías y un teléfono en el fondo del mar y neumáticos en el estero, hasta un motor de una lancha nos encontramos en la bahía. Sí, también eso, como te decía, Adelaide, lo que pasa es que no puedes controlar cómo esa basura va a llegar al mar. Hay que minimizar el uso. Por ejemplo, también habían residuos de barcos completos que fueron arrastrados del huracán Nate, del huracán anterior, y cosas que ya estaban ahí. Y que nosotros, viendo que habían barcos, pedazos de barco, de lancha, de lanchas de pescadores, habían motores y todas esas cosas. Entonces, es muy difícil que podamos hacer algo ya a este nivel, pero necesitamos más concientización, más manos para que nos ayuden a recolectar todo esto y concientizar a la gente para que minimice el desperdicio de este tipo, el uso, y que lo dispongan de manera correcta. Aunque no es solo un trabajo de la población, sino también tiene que ser coordinado con quienes manejan los residuos. Y los estados de los botaderos también son deplorables. La verdad que es un tema que a futuro habría que ver, porque todos están abiertos, cielo abierto, hay un montón de contaminación, hay un montón de botaderos, no tienen paredes, y cuando llega el viento arrastra el montón de basura a los caminos después lo lleva el viento a otro lado y así sucesivamente hasta que llegan al mar o a los cuerpos de agua. O sea, que tiene que ser una solución un poco más integral y de muchos actores. Como este proyecto es algo mínimo, pequeño, pero algo así debería ser una alianza público-privada, universidades, voluntarios y gente que pueda aportar recursos para mejorar las condiciones de la recolección, del tratamiento, la disposición, pero también nosotros promovemos el modelo de economía circular y es ver de qué manera pueden tratar de que estos materiales vuelvan al ciclo productivo, que tengan más tiempo, que duren más tiempo y que también se puedan hacer otras cosas como subproductos con ellos. Es muy difícil al momento como está nuestro sector de reciclaje, pero no podemos dejar de soñar que esto algún día tenemos que componerlo y entre más pronto se comience, mejor. Y una buena actividad es la que vamos a hacer mañana, como te decía. Sí. Bien, quiero recordarles a todas las personas que nos están siguiendo también por Facebook Live a través de la página del Centro de Producción Más Limpia, Setnet Comunicaciones, y también a través de páginas aliadas como la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo Nicaragua. Está la página de la amiga comunicadora María Silva, también de allá, Noticias con María, allá en San Juan del Sur. La página también tenemos ahí de agenda de eventos y oportunidades. Están transmitiendo esta información de cara a la limpieza internacional de costa. También el Facebook de la organización Paso Pacífico están transmitiendo, estamos a través de Zoom y a través de estas páginas en Facebook Live. Y agradecer siempre al Centro de Producción Más Limpia que nos permitió esta plataforma para poder tener el tiempo suficiente y las personas que se están conectando en estas dos plataformas digitales. Quisiera entonces, para avanzar, solo dejar algunos comentarios. Por ejemplo, Camberly Coway nos está diciendo que la ciencia comunitaria se puede ayudar en bajar la cantidad de basura. También tenemos ahí a Janet García, que está en la coordinación para Casares, ¿verdad? Para la playa Casares, ahí en Carazo. También nos comenta economía circular, capacitaciones, sensibilizar y movilizar a la comunidad es la alternativa. Gracias por esos comentarios y por todo ese apoyo de los coordinadores que también se han estado sumando. Tania dice, es interesante la presentación cuando no sabemos hasta dónde llegan nuestras malas acciones con el medio ambiente. Bueno, y continúan los mensajes, ¿verdad? Y yo creo que en Facebook, Ronald, vos tenés más mensajes por ahí. Sin embargo, yo quisiera en ese sentido aportar a esta transmisión
que las playas que se están sumando son de los departamentos, en el caso de Occidente tenemos León y Chinandega, Managua, Carazo, tenemos Granada, Rivas y Puerto Cabezas también va a estar haciendo su limpieza. Alrededor, más de 20 organizaciones están ya sumadas, se sumaron a este año con la limpieza internacional de costa, y quiero dejar bien también este mensaje a todas las personas que nos están viendo, que hemos estado siendo bien responsables con el mensaje también que lo dirigió Ocean Conservancy, y es que vamos a tomar las medidas sobre la prevención del COVID. Se están haciendo grupos de 5 o 10 personas en un estrecho de la playa donde se estará realizando, ¿verdad?, toda esta limpieza. Es muy importante que hagamos este llamado como comité, ¿verdad?, de todo este comité organizador, para que sepan que estamos vinculándonos a esta limpieza con todas las medidas de seguridad, haciendo un llamado a la población que voluntariamente quiera hacer esta limpieza y sumarse, que también tomen las medidas utilizando guantes, mascarilla y principalmente el distanciamiento social. Quiero también... Adelaide, sí. es que aquí preguntan en la página del centro que está compartida algo para Marvin. Dice, ¿dónde se podría leer el estudio sobre las concentraciones de mercurio en las aves del país? Pregunta ecologista descolonizado contemporáneo. ¿Dónde se podría leer el estudio de las concentraciones de mercurio en las aves del país? Que se lo voy a pasar, decirle. Bueno, y otra pregunta que hicieron aquí nada más es lo que ya estaba diciendo. Bionica Info están esas cosas. Bionica Info, una página que se llama Bionica Info, hay una biblioteca virtual ahí que tienen todos los artículos relacionados a Nicaragua, y ahí está, pero es que se lo voy a pasar, dígale. Bueno, y otra pregunta, Adelaide, ¿qué información de la actividad de mañana? ¿De cómo pueden obtenerla? Tal vez ahí podrían entrar a nuestras páginas web y ahí ver quién va a ser el coordinador por cada playa, para que puedan abocarse. ¿Te parece? Me parece genial. Yo quisiera entonces contestar esa pregunta. Vamos a estar colocando en la página de pasopacífico.org, está también la lista de los coordinadores de playas con su teléfono y sus contactos. También en la página del Centro de Producción Más Limpia en Facebook, y en la página de Setnet Comunicaciones esté listado por coordinador, ¿verdad? Eso es muy importante porque queremos también de esa manera poderles apoyar para la documentación de la basura que se está recolectando. Se está utilizando un app que es Clean Swell, que está disponible gratuito y lo está promoviendo Ocean Conservancy, y desde ahí nosotros pudiéramos documentar todo lo que estamos haciendo. Ronald. Sí, de acuerdo. Nada más por mi lado, creo que vamos a estar en San Juan del Sur, y también queremos que las personas que, como dijiste vos, puedan tomar estas medidas de bioseguridad. De hecho, en la parte de la publicidad que sacamos y todo eso, ahí están algunas medidas que estamos tomando de distanciamiento en cuanto a la recolección, de que hagamos, por ejemplo, uso siempre de nuestras mascarillas, y tratemos siempre realizar esta actividad con guantes que también estamos proveyendo en algunos de las playas, pero siempre es importante de que podamos nosotros realizar esta labor. Aún es difícil este tiempo que estamos pasando todos, pero no queríamos dejar de pasar esta actividad, porque en realidad también la naturaleza nos hace un llamado y nos necesita a que le ayudemos a dejar toda esta basura y estas cosas, sacarlas de los mares. Incluso también, como decían Marvin y Elena, se han encontrado ahora las mascarillas desechables y van a llegar al mar igual, y tienen otro montón de componentes que van a ser un problema. Entonces, desde ahí también tenemos que ver cómo nosotros tratamos de hacer una buena disposición al momento, porque no podemos decir que las vamos a convertir en otra cosa, que las vamos a disponer, pero tal vez reciclarla, no sé si será la solución en el momento, pero sí tratar de separarla y ver que se disponga de manera que no llegue a los mares, y que se pueda por lo menos tratar en algún punto de la cadena del reciclaje en las alcaldías, en esas zonas de botadero. Más bien eso, pues, y llamarlo a las próximas actividades que vamos a estar haciendo, porque este grupo que se ha conformado, que no sé si los mencionaste a todos, Adelaide, que somos más de 15 organizaciones,
todo este grupo vamos a continuar más a futuro haciendo más actividades en este tema de residuos, en el tema de economía circular, como decía Janet, en el tema de concientizar, en el tema de investigación, que es importantísimo, que es el tema que aquí tenemos a nuestros expertos, Marvin, Elena y a otro montón de grupos que ven aves, ven peces, hay otros que ven el tema de agua, gestión del agua, y en general pues somos un grupo bastante variado y lo único que nos une esta actividad, y eso es importante, que le estamos dando el 100% de nuestro esfuerzo a donde todos tenemos un punto en común. Ustedes pueden ver que lo que yo hago no es lo que hace Marvin y no es lo que hace Setnet y así sucesivamente, pero sí en este punto estamos todos de acuerdo y hay que ponerle el 100% de nuestro esfuerzo. Eso más bien sería nuestra recomendación ahí. Correcto, entonces vamos cerrando ya un poco, pues, ¿verdad? La participación de este webinar, ¿verdad? Toda la información que se ha proporcionado de cara a la limpieza internacional de Costa Nicaragua 2020. Yo quisiera hacer un reconocimiento público también al señor Jerry Bauer, al doctor Wayne Aren del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Desde el año 2009, ininterrumpidamente han estado apoyando todos los temas de conservación acá con diferentes organizaciones ambientales, y el trabajo de Setnet Comunicaciones no fuera posible sin el apoyo del ITF, del Servicio Forestal, y principalmente de estas personas que están a la cabeza, ¿verdad?, de esta organización. Creo que Nicaragua ha sido uno de los países que ha sido perseverante en el tema de la limpieza, de la investigación científica, de la mano de la comunicación. Si nosotros no tuviéramos este apoyo como Setnet, no pudiéramos hacer todos estos enlaces y llevar a las poblaciones esta información. Bien decía un amigo biólogo también que no está acá, que decía, él me decía muchas veces, mira, Adelaide, los que están haciendo el cambio en el tema ambiental y los que están haciendo el cambio son allá la población, la población de a pie, el ciudadano. Y es a ese ciudadano el que queremos llegar con todo este trabajo de todas estas organizaciones, para que podamos realmente tener ese cambio positivo en los temas de conservación. Así que yo les agradezco realmente a todos. Quisiera cerrar esto dándole la palabra entonces a cada uno de ustedes, sus palabras de cierre, Marvin, Elena, y luego cerramos con vos, Ronald. Marvin, Elena. Elena va a empezar. Bueno, primeramente quiero destacar de que si bien estas actividades de limpieza de playas son muy importantes, creo que las acciones las tenemos que hacer de manera individual todos los días, y también no solo a nivel individual, sino también exigir a nuestras autoridades locales que apoyen estas actividades y que también empiecen a trabajar en una mejor gestión de los residuos sólidos, y sobre todo mejorar la parte de investigación y la parte de innovación, ya que algo muy importante que mencionaba don Ronald es la parte de qué hacer con estos recursos, buscar cómo innovar, y creo que la situación económica que vamos a tener después de la pandemia nos va a llevar a formas más creativas y a una visión diferente de cómo llevar el mundo de una manera más sostenible. Entonces, insto a eso, pues, a las personas a unirse a esta iniciativa y sobre todo a trabajar día a día por tratar de tener un ambiente mejor para todos y todas. Gracias, qué lindas palabras. Marvin. Yo solo quiero decir 3 cosas, nada más, que hemos estado diciéndolo hasta el cansancio. A veces uno cree que lo que uno hace no sirve para nada, pero si todas las personas comienzan a ver lo importante de sus acciones, en conjunto vamos a hacer que todo cambie, pero todos tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto, ¿verdad? Y tenemos que estar claros que aquí hablamos de cosas técnicas y aparentemente científicas. El cambio más importante está en la moral y en la ética de nuestras acciones en el día a día. Porque les puedo asegurar que el 90% de las personas que botan basura por la ventanilla de un bus o de un carro saben que es incorrecto y aún así lo hacen. Les puedo asegurar que el 100% de las personas que compran animales silvestres o huevos de tortuga y todo saben que es incorrecto y aún así lo hacen. El cambio de la integralidad del ser humano viene de la mano de hacer un cambio interno real desde adentro, de la parte espiritual. Y para terminar,
decirles de que la única manera de hacer las cosas es siendo positivo. Yo siempre veo la negatividad en nosotros, yo siempre insto a la gente que cambie esa negatividad porque no lleva a nada, sencillamente no lleva a nada, porque cuando uno está negativo uno no ve opciones. Y cuando uno está positivo tampoco ve opciones, pero piensa que puede haber alguna al menos. Y esa esperanza es la que logra los cambios, más en sociedades como las nuestras que están bastante deprimidas, ¿verdad? Así que hay que ser positivos, hay que hacer las cosas correctas y hay que saber que cada acción de cada uno de nosotros tiene un impacto. Correcto. Ronald, tus palabras de finales, por favor. Sí, gracias. Muy interesante las dos cosas que dijeron Marvin y Elena, porque en realidad creo que el éxito de todo esto, en primer lugar, está en cambiar nuestra mentalidad y mejorar la parte de educación en cuanto a esos hábitos buenos que parten incluso desde el hogar. La gente ve que alguien tira basura y no le dice nada también. Ve que alguien más tiene que recoger lo que yo tiro, el desecho, y por eso también es importante la conciencia en cuanto a las personas que hacen este trabajo, porque como decía Elena ahí, hay que ser muy innovador, pero en otros países vienen, por ejemplo, nosotros tuvimos a una persona de Finlandia y lo llevé a un recorrido por los botaderos porque él quería hacer proyectos para generar energía. Y cuando miró los botaderos dijo, qué montón de plata está tirada aquí, qué montón de euros hay ahí en ese montón de basura que ustedes ven ahí. En otros países están a un nivel más avanzado. Los residuos se recolectan, se separan y se convierten en algo nuevo. En ese modelo que se llama economía circular, que viene tomado de la naturaleza. La naturaleza no desperdicia nada. Cuando algo entra a la naturaleza, se materia prima de otra cosa y al fin y al cabo abona los árboles en ese ciclo natural. Pero nosotros hemos introducido cosas que no son naturales, que son mezcla de muchos componentes que nos afectan incluso a nosotros mismos, pero nosotros mismos lo hacemos. O sea, sabemos que nos vamos a comer el pez que trae el microplástico y no hacemos algo porque no le llegue ese microplástico o el plástico que después se descompone a ese pez. Entonces, son muchas manos las que se necesitan. Son muchos esfuerzos que no deben ser aislados. Tenemos que juntarnos, tenemos que luchar juntos para poder salir tanto de todas estas crisis que tenemos, pero también la ambiental es importante porque los límites naturales ya los hemos sobrepasado y no hay una forma en que esto se recupere solo. Así que más bien entrar a esa conciencia con todo, necesitamos apoyo, más manos y también ser muy creativos porque en esta crisis surgen las oportunidades. Y todo ese montón de basura que vemos como basura, que no le digo basura, yo le llamo residuo o materia prima, es materia prima para hacer algo nuevo, tanto lo orgánico como lo inorgánico. Así que hay que ver de cómo también esa parte podría tratar de incentivarse en la creatividad, la innovación y trabajar juntos. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, con esto vamos cerrando ya esta transmisión, este webinar que ha permitido realmente darnos una introducción sobre el impacto que está teniendo los desechos sólidos en nuestro océano. Me encanta que haya sido la zona de Rivas, que uno de los departamentos que más apetecido es por el turismo, principalmente el turismo de sol y playa y la comunidad de surfistas, que son nuestras playas principalmente anunciadas y publicadas a nivel internacional como las mejores, pero tenemos que trabajar obviamente por esa forma de tenerlas limpias y esa forma de economía circular como lo han mencionado. Solo quiero saludar a Elliot López, también de la ciudad allá de Puerto Rico. Nos manda a decir felicitaciones por la transmisión, mucho éxito en la labor. Yo tengo a cargo un equipo en la costa de Camuy, en Puerto Rico, juntos por los océanos. Y con ese bonito mensaje, entonces, yo finalizo solo instando a todo el público que nos está viendo. Se conectaron más de 20 personas, fluctuando, ¿verdad? Entre 15 a 25 personas, pero por las redes de las páginas oficiales que están colaborando en esta alianza, también teníamos público ahí bastante interesado en el tema. Voy a recordarles que toda la información de los coordinadores de costa van a estar en nuestras páginas oficiales, Paso Pacífico, Centro de Producción Más Limpia, CEDNET Comunicaciones y todas las organizaciones que se han sumado, que son más de 20 y muchas, ojito, muchas son del sector
turismo. Entonces, eso nos llena mucho de satisfacción también, que el pequeño y el mediano empresario turístico está haciendo también sensibilización y se está sumando a esta lucha, ¿no? Que es de todos. Así que yo me despido, bueno, nos despedimos en esta transmisión, va a quedar grabada para todas las personas que van a tener más información de todo lo que se habló en la tarde de hoy. Gracias a los coordinadores y a las instituciones que están con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Cuídense. Esperamos. Bye. Bye.